Marta vivía en silencio, sofocada por el peso de un matrimonio que hace mucho tiempo había perdido su calor. Los toques eran fríos, las noches vacías y los deseos reprimidos. Pero todo cambió cuando conoció a João. Él no era solo un rostro familiar. Había algo en la forma en que sus ojos encontraban los de ella, en su sonrisa que provocaba escalofríos, que despertaba en Marta un hambre que creía extinguida. Esta es una historia sobre transgresión, deseo y la valentía de liberarse. Mientras Eduardo, su esposo, parecía indiferente, Marta redescubrió con João lo que significa sentirse viva y deseada. Pero, ¿qué sucede cuando la pasión explota de manera arrolladora, desafiando todo lo que se considera moral? Antes de profundizar en los detalles de esta historia intensa, suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con quien necesite reflexionar sobre las decisiones y los deseos. Vamos juntos a explorar los caminos del corazón y lo que puede enseñarnos. Marta siempre se decía a sí misma que el matrimonio era un viaje, pero lo que vivía junto a Eduardo parecía más una prisión silenciosa. Los días pasaban como un reloj averiado, marcados por palabras vacías y miradas que nunca se cruzaban. La monotonía reinaba, y el desamor se filtraba como una sombra, borrando los colores que un día llenaron sus sueños. En el fondo de su corazón, sentía el peso de una pregunta amarga. ¿Cuándo dejamos de existir el uno para el otro? Lo peor no era la rutina, sino la sensación de ser invisible. Marta ya no era esa mujer vibrante que soñaba con futuros llenos de pasión y propósito. Las conversaciones eran superficiales, los toques inexistentes, y Eduardo parecía ajeno a su existencia. Cada momento junto a él solo reforzaba la desconexión, como si fueran extraños bajo el mismo techo. Y en ese silencio ensordecedor, Marta comenzó a darse cuenta de algo devastador. El amor que los unió un día se había convertido en polvo. Fue en un momento inesperado cuando João entró en la vida de Marta, como una brisa fresca en un día sofocante. Era amigo del hijo de Marta, un joven con un aire tranquilo y una amabilidad que parecía fuera de lugar en el mundo acelerado de hoy. Al principio, Marta lo veía como un visitante habitual, pero era imposible no notar cómo la trataba, con una atención genuina que hacía mucho tiempo no experimentaba. Cada palabra de João parecía cargar una ligereza que calentaba el corazón de Marta, despertando sentimientos que creía enterrados. La relación con João comenzó con pequeñas charlas que pronto se transformaron en momentos de complicidad. Él escuchaba sus historias con un interés sincero, un contraste absoluto con el desdén de Eduardo. Fue en una de esas conversaciones, mientras compartían risas sobre algo trivial, que Marta se dio cuenta. Su presencia la hacía sentir viva nuevamente. João no era solo un amigo de la familia. Era el primer rayo de luz en una vida que llevaba mucho tiempo sumida en la oscuridad. Marta no sabía cómo sucedió, pero las interacciones con João comenzaron a transformarse en algo más profundo. Cada encuentro estaba cargado de una tensión silenciosa, un deseo casi palpable que no podía ignorar. Fue en un día común, mientras conversaban en la cocina, que João tocó su mano. Ese gesto simple pero lleno de intención encendió en Marta una llama que había estado apagada durante años. Por primera vez en mucho tiempo, sintió su piel vibrar, su corazón acelerarse y, sobre todo, que aún era capaz de experimentar pasión. Los momentos con João se convirtieron en un escape de la realidad asfixiante de su matrimonio. Pequeños detalles, como su sonrisa o la forma en que la miraba, la hacían creer que merecía algo más en la vida. Una tarde, bajo la sombra de un árbol en el jardín, él confesó sus sentimientos, y Marta, sin dudarlo, se entregó a la intensidad de ese instante. Era un romance prohibido, sí,
pero también una oportunidad para redescubrir una felicidad que había olvidado cómo era. Cuando Eduardo finalmente descubrió el romance entre Marta y João, el enfrentamiento que ella tanto temía ocurrió. Entró en la sala con una calma desconcertante, sosteniendo el teléfono con mensajes reveladores. Marta esperaba gritos, acusaciones o, al menos, indignación, pero nada de eso sucedió. En cambio, Eduardo la miró con un cansancio en los ojos que decía más que las palabras. «Si esto era lo que necesitabas para sentirte viva, ¿quién soy yo para impedírtelo?», dijo, como si el amor que alguna vez existió entre ellos se hubiera evaporado hacía tiempo. Esa reacción rompió a Marta de una manera inesperada. La indiferencia de Eduardo fue la confirmación final de algo que ya sabía, pero se negaba a aceptar. Llevaban años emocionalmente desconectados. No había dolor, no había lucha, solo una aceptación mutua de que sus vidas habían tomado caminos opuestos. En ese momento, Marta no sintió culpa, sino una profunda tristeza por el vacío que los separaba. Era el final de una historia que, en realidad, ya había terminado mucho antes de que João apareciera. Después de años viviendo en una relación sin alma, Marta decidió que era hora de abrazar la libertad. Esa mañana silenciosa, miró a Eduardo y supo que ya no había lugar para arrepentimientos. Dejó sobre la mesa una nota sencilla, pero cargada de significado. «No puedo seguir viviendo una vida sin amor, ni para mí, ni para ti». Marta salió de casa con el coraje que solo quien ha sufrido en silencio puede reunir, llevando solo una maleta y el deseo de empezar de nuevo junto a João. La nueva vida que Marta construyó con João era distinta, llena de autenticidad y pequeños gestos que hacían latir su corazón nuevamente. Él la hacía sentirse vista, escuchada y amada, cosas que creía imposibles de recuperar. A pesar de las incertidumbres del futuro, Marta sabía que había tomado la decisión correcta. No buscaba perfección, sino un amor real, donde pudiera ser ella misma sin miedo al juicio. Y con ese sentimiento, finalmente comenzó a escribir un nuevo capítulo de su vida.